Maplink ajustó nerviosamente sus 7 tallos oculares mientras revisaban la última documentación de transferencia de estudiantes. La prestigiosa Universidad Galáctica de Xenobiología había recibido a estudiantes de intercambio de más de 10,000 mundos en su ilustre historia, pero esta era la primera vez que trataban con un humano. Ahora, recuerden, Max Planck murmuró para sí mismo leyendo el aviso oficial. Los humanos están clasificados como una especie no amenazante de clase D. No tienen armas naturales, capacidades sensoriales mínimas y requieren protección constante de su entorno. Respiraron profundamente a través de los 4 aparatos respiratorios. Esto debería estar bien. absolutamente bien. La puerta de su oficina se abrió. Con un clic y los tallos oculares de Max Planck giraron todos independientemente antes de enfocarse en la figura que entró. El humano era más pequeño de lo esperado, de color beige rosado y estaba envuelto en una protección artificial. Capas K. El Planck de Mick asumió que eran necesarias para la supervivencia básica. Hola, soy Jack Murphy, estudiante de intercambio de la Tierra. Lo siento si llego un poco temprano, pero estoy muy emocionado de estar aquí. Mi Planck instintivamente se retiró. 6 Inés a su caparazón protector antes de recordar su comportamiento profesional. La voz del humano era sorprendentemente alegre. Sí, bienvenido a la Universidad Galáctica de Xenobiología. Soy Max Planck, su asesor de facultad y profesor de ambientes planetarios comparativos. Estamos muy contentos de tener a nuestro primer estudiante humano, aunque tuvimos que hacer algunas adaptaciones especiales para sus necesidades únicas. Jack miró alrededor de la oficina con desvergonzado asombro, pasando por alto por completo el tono preocupado del profesor. Esto es asombroso. La arquitectura es increíble. Y eso es un manipulador de gravedad cuántica. Solo tenemos conocimiento teórico. Modelos de los de la Tierra, por favor no toquen ese. Max Planck. Los tallos de los ojos se agitaron. Con alarma. Está calibrado para los rangos de gravedad estándar dada su especie. Fragilidad. No querríamos que accidentalmente, o cierto. Lo siento. Jack retiró su mano todavía sonriendo. Lo olvido a veces que otras especies pueden ser sensibles a las fluctuaciones de la gravedad. En casa simplemente lidiamos con lo que la gravedad nos arroja. Desde el pasillo vino el sonido de un repicar cristalino mientras fluía un timón. El representante de la clase apareció a la vista. Sus formas translúcidas brillaron en la luz artificial mientras flotaban a través de la puerta. Profesor, el nuevo semestre. La orientación está a punto de comenzar. IOFL. Los timbres de timón adquirieron un tono preocupado. ¿Es este el estudiante humano? Debería activar el campo de contención de emergencia. Eso no será necesario. Max Planck Side. Los humanos son inofensivos, ya que esto es Floa. Tile, tu representante de clase, te ayudarán a navegar por el campus y se asegurarán de que no expiras accidentalmente. Expira. Jack se rió. No te preocupes, por mí soy bastante difícil de matar. Oye, Flotilla, tu estructura cristalina es fascinante. ¿Es natural o artificial? Floatilla vibró de sorpresa ante la pregunta directa. Es natural, aunque nos sometemos a un refinamiento cuidadoso. Durante nuestra fase de educación, la mayoría de las especies encuentran nuestras frecuencias de resonancia angustiosas. Para nada. Es como las campanas de viento en casa, aunque muy relajantes. El tono es más cercano a lo que escucharíamos durante una categoría para el huracán Mex. Planck y Flotile intercambiaron miradas preocupadas o lo que pasaba por miradas entre sus especies. En ese momento Max Planck dijo rápidamente: déjame llevarte a orientación. Hemos preparado un asiento reforzado especial para ti. Instalamos filtros atmosféricos adicionales y configuramos protección contra la radiación. Queremos garantizar tu seguridad durante tu estadía con nosotros. Jack lo siguió hasta el pasillo todavía radiante. Eso es realmente considerado, pero no tuviste que pasar por todo ese problema. Soy bastante adaptable. Nosotros los humanos podemos manejar bastante detrás de ellos. Max Planck escuchó el sonido distintivo de Gloop, su gelatinosa ayuda estudiantil, chapoteando de horror ante la declaración casual de Jack.
Tomaron nota mental de solicitar protocolos de emergencia adicionales. Para el semestre por si acaso, después de todo. ¿Qué tan peligroso podría ser un pequeño humano para su primera tarea? MX. Plink anunció a la clase de ambientes planetarios comparativos que cada uno de ustedes dará una presentación sobre los aspectos de supervivencia más desafiantes de su mundo. Hogar. Esto nos ayudará a comprender las diversas condiciones que dan forma a las diferentes especies. Un estruendoso estallido resonó en el aula cuando Zip-Zop, el estudiante gigante gasero, expandió su campo de contención de plasma con entusiasmo. Finalmente. Una oportunidad de explicar por qué mi especie es los más duros de la galaxia. Por favor, mantengan los niveles de presión apropiados. Cálmense. Cálmense. No queremos que se repita el incidente del semestre pasado con él. Pizarrón cuántico. Jack estaba sentado en su asiento reforzado, garabateando notas con una barra de grafito arcaica que había traído de la Tierra. A su alrededor, sus compañeros de clase ya estaban comenzando a jactarse de sus desafíos planetarios. Mi mundo tiene lluvia ácida que puede disolver 3 tipos diferentes de Fiesta. metal, anunció un estudiante cromado. Desde atrás, Zip-Zop retumbó. Bueno, mi planeta natal tiene una presión atmosférica tan intensa que tenemos que existir como plasma semi-estable solo para sobrevivir. Floatilla intervino bastante. Literalmente mi especie evolucionó en cuevas cristalinas donde las ondas sonoras pueden romper enlaces moleculares. Tuvimos que desarrollar resonancia armónica solo para comunicarnos de manera segura. Eso no es nada, gorgoteó Glob desde su burbuja de contención. La gravedad de mis planetas fluctúa tan aleatoriamente que tuvimos que volvernos completamente gelatinosos solo para Evitar ser aplastados o arrollados al espacio. Jack levantó la mano. Pregunta rápida que cuenta como un aspecto de supervivencia desafiante. ¿Deberíamos incluir las cosas realmente básicas o solo las amenazas? Serious. La clase se quedó en silencio guardado para el zumbido constante de fondo de varios sistemas de soporte vital. Cosas básicas. Flotilla. Estructura cristalina. Vibró con curiosidad. Sí, ya sabes. Jack se encogió de hombros. Como los patrones climáticos, efectos de la rotación planetaria, la composición atmosférica, las cosas cotidianas. Mech Plinks, tallos oculares retorcidos. En lo que Jack estaba aprendiendo a reconocer como su preocupada configuración. Señor Murphy, tal vez debería centrarse en los desafíos más notables de la Tierra. No querríamos aburrir a la clase con detalles mundanos, si usted lo dice. Jack asintió volviendo a sus notas. Aunque podría ayudar a explicar por qué evolucionamos de la manera en que lo hicimos. Zip-Zop se expandió dramáticamente. ¿Qué podría ser desafiante sobre la Tierra? Su especie ni siquiera tiene campos de fuerza naturales. Ahora Max Plink intervino. Recuerde nuestro entrenamiento de sensibilidad. No todas las especies necesitan capacidades defensivas avanzadas para sobrevivir. Se volvieron hacia Jack, disculpándose, aunque tal vez prefiera presentarse al final. Le daría más tiempo para prepararse. No es necesario. Jack sonrió. Tengo mucho material, aunque podría necesitar más que el horario estándar para cubrir todo adecuadamente. Todo. Gloop ondeó nervioso. Bueno, sí, quiero decir que probablemente debería explicar primero sobre las placas tectónicas. De otra manera, todo el asunto del volcán no tendrá mucho sentido y probablemente deberíamos cubrir los conceptos básicos de los sistemas climáticos antes de entrar en huracanes y tornados. Necesitaré explicar sobre bacterias y virus para el sistema inmunológico para rastrear la temperatura ambiente. Bajó varios grados a medida que varias especies activaron sus sistemas de enfriamiento de emergencia. Tal vez Max Plink sugirió apresuradamente que deberíamos comenzar con la presentación de Zip-Zop. Creo que tienen algunas perspectivas fascinantes sobre la existencia basada en plasma. Mientras Zip-Zop flotaba al frente de la sala, literalmente brillando de orgullo, Jack continuó tomando notas. El raspado de su barra de grafito contra el papel hizo flotar la matriz de cristal. Vibrar con preocupación es que la tecnología de marcado basada en carbono. Repicaron silenciosamente. Sí,
De la vieja escuela, lo sé, pero funciona en casi cualquier condición. Además, si chasqueas el palo, tienes una herramienta de escritura de respaldo. Y un iniciador de fuego de emergencia, todo en una flotilla. Las campanas adquirieron un tono claramente preocupado. Iniciador de fuego, claro. Pero eso es más una cuestión de conceptos básicos de supervivencia. Cubriré las cosas realmente interesantes. En mi presentación en el frente del salón, Sipthop estaba a mitad de explicar los desafíos de mantener la coherencia del plasma en campos magnéticos variables. Pero Max Planck e Stokes seguían volviendo a la creciente pila de notas de Jack. Tenían la sensación de que este semestre estaba a punto de volverse mucho más educativo de lo que nadie había anticipado y finalmente Jack dijo, de pie al frente del salón: llegamos a mi presentación sobre la Tierra. Recuerda, MX Planck intervino rápidamente. Tenemos un cronograma ajustado, así que tal vez nos concentremos en uno o dos desafíos clave de supervivencia. Oh, no te preocupes, Jack. Sonrió mientras sacaba la primera diapositiva holográfica. He organizado todo en categorías para lograr eficiencia. Empecemos con lo básico: la estructura de la Tierra. La imagen mostraba una sección transversal de las capas de la Tierra. Varios estudiantes activaron sus campos de estabilización de emergencia cuando Jack comenzó su explicación. La corteza exterior de la Tierra flota sobre una capa semilíquida de roca sobrecalentada llamada manto. Estas placas se mueven constantemente, lo que ocasionalmente hace que la corteza se agriete, se pliegue o choque, se estremezca. ¿Quieres decir que la superficie planetaria intenta destruirse activamente? Bueno, no activamente, es más un proceso geológico pasivo. Aunque conduce a algunas características interesantes como volcanes, terremotos y tsunamis, pero esos son bastante manejable con los modernos sistemas de advertencia. La estructura cristalina de la flotilla emitió un armónico angustiado. Sistemas de advertencia. ¿Quieres decir que puedes predecir cuándo tu planeta intentará erradicarte? Aunque a veces la parte realmente divertida es adaptarse a las consecuencias, como cuando reconstruimos San Francisco después del terremoto de 1906. ¿Sabías que el incendio después del terremoto en realidad causó más daño que los temblores? Por eso desarrollamos sistemas de extinción de incendios tan completos. Sipthop's campo de plasma parpadeaba. Nuestra atmósfera soporta una combustión descontrolada. Ah, sí, ese es mi próximo tema. La atmósfera de la Tierra es una mezcla muy interesante de nitrógeno, oxígeno y otros gases que crean patrones climáticos fascinantes. El holograma cambió para mostrar las capas atmosféricas de la Tierra. Varios estudiantes comenzaron a avanzar hacia las salidas de emergencia. Ahora, el oxígeno es muy reactivo, lo que es excelente para la respiración celular, pero significa que las cosas pueden incendiarse con bastante facilidad. Y cuando combinas eso con nuestras variaciones de presión atmosférica y gradientes de temperatura, obtienes algunos sistemas climáticos realmente dinámicos. Definir MX dinámico. Planck solicitud semanalmente. Bueno, tomemos los huracanes como ejemplo. Son estos enormes sistemas de tormentas rotatorias que pueden abarcar cientos de kilómetros y generar vientos lo suficientemente fuertes como para lanzar escombros a velocidades letales. Y eso sin contar la marejada ciclónica o los tornados que a veces generan. Engendran masas gelatinosas. Estaba prácticamente vibrando de horror. Sus tormentas pueden Reproducers, como tornados, son como bebés. Huracanes, excepto que también pueden formarse independientemente, son básicamente vórtices de viento súper concentrados que pueden destrozar edificios y remodelar el paisaje. Los realmente impresionantes pueden incluso levantar objetos más grandes, autos, casas, ganado. Sus viviendas pueden transmitirse por el aire. La flotilla gritó en pánico. Solo en casos extremos, por lo general, son solo las cosas más pequeñas las que salen volando, aunque tuvimos esa vez en Kansas cuando una vaca. Pero eso se está desviando. Déjeme contarle sobre nuestras variaciones de temperatura estacionales. La iluminación de emergencia de la habitación comenzó a pulsar mientras varias especies activaban simultáneamente sus
Balizas de socorro. Como ve, debido a la inclinación axial de la Tierra y los patrones orbitales, obtenemos estos cambios dramáticos en el clima durante todo el año. Algunas regiones pueden pasar de un calor abrasador a un frío congelador en solo unos pocos meses. Realmente te mantienen alerta. Tu planeta intenta activamente congelarte y quemarte. Zip-Zops, el campo de plasma estaba comenzando a desestabilizarse. Bueno, seguro, pero es por eso que desarrollamos ropa y refugios especializados. Además, los cambios de temperatura ayudan a mantener nuestra biodiversidad, lo que me lleva a mi próximo tema. El ecosistema de la Tierra, mezcla de hielo. STS se habían atado a sí mismos en lo que parecía ser un nudo celta. Tal vez deberíamos tomar un breve descanso antes de No, esta es la parte realmente interesante. Jack se entusiasmó cambiando el holograma para mostrar la red alimentaria de la Tierra. Vean, la biodiversidad de la Tierra es asombrosa, porque todo está constantemente tratando de comer todo lo demás. Un ruido sordo distintivo resonó en la habitación cuando Glob se desmayó, dolorido. Su forma gelatinosa se acumuló dramáticamente en el piso. Oh, querido Jack, hizo una pausa. Debería esperar hasta que se reforme, ¿no? Por favor. Plink suplicó. Continúe, rápido, muy rápido, ¿cierto? Las relaciones entre depredadores y presas de la Tierra, así que después de la información básica sobre depredadores, parásitos y especies venenosas, Jack continuó alegremente, probablemente deberíamos hablar sobre las adaptaciones humanas. El sistema de ventilación de emergencia del aula zumbó mientras intentaba procesar las feromonas de estrés aumentadas de múltiples especies. El lob se había reformado parcialmente, pero permaneció en un charco como estado de shock, ahora como una especie no amenazante de clase D. Hemos tenido que desarrollar algunas estrategias de supervivencia interesantes. Tomemos nuestra epidermis como ejemplo. ¿Qué? Flotilla cantó débilmente. Nuestra piel es este órgano asombroso que se regenera constantemente cuando se daña, forma estas barreras protectoras llamadas costras y luego se cura. Desde abajo, mire, no haga demostraciones. Plink gritó cuando Jack tomó su navaja de bolsillo. Por favor, continúe. Verbalmente, está bien, lo siento, de todos modos, esta capacidad de curación se extiende en la mayoría de nuestros tejidos. Podemos recuperarnos de la mayoría de las lesiones menores en días, e incluso de traumatismos mayores como huesos rotos que normalmente sanamos en unos pocos meses. El campo de plasma de Zip-Zop crepitó con incredulidad. Las estructuras de los puertos de soporte de calcio pueden repararse a sí mismas, aunque seguro que a veces hay que criarlos de nuevo para que se ajusten correctamente, pero eso es solo lo pasivo. La parte realmente genial son nuestras adaptaciones activas. El holograma cambió para mostrar los sistemas musculares y esqueléticos humanos. Varios estudiantes activaron sus campos de fuerza personales. Los humanos tienen esta habilidad genial llamada acondicionamiento físico. Cuanto más estrés ponemos en nuestros sistemas, más fuertes se vuelven. Nuestros músculos crecen. La densidad de nuestros huesos aumenta. Nuestra capacidad cardiovascular se expande. Te vuelves más poderoso al experimentar daño. La estructura cristalina de Fla vibraba a una frecuencia alarmante. Exactamente, y no es solo físico. Nuestro sistema inmunológico se fortalece cada vez. Se encuentra con un nuevo patógeno, lo cual es bueno porque la Tierra tiene millones de especies de bacterias y virus que están constantemente tratando de matarnos. Un agudo sonido de lamento llenó la habitación mientras varios traductores universales luchaban por procesar el concepto, pero aquí está la parte realmente fascinante. Jack sonrió haciendo clic en la siguiente diapositiva. Los ants pueden sobrevivir en casi cualquier entorno a través de la adaptación conductual que hemos desarrollado. Tecnologías y técnicas para vivir en todas partes, desde la tundra ártica hasta las selvas tropicales, desde los picos de las montañas hasta las profundidades del océano. Las variaciones de presión por sí solas deberían ser fatales. Zip-Zop protestó. Oh, eso me recuerda que los humanos pueden entrenarse para contener la respiración. Durante periodos prolongados. El récord actual es de más de 24 minutos, aunque eso no es nada comparado con nuestra tolerancia a la temperatura. ¿Sabías que los humanos pueden sobrevivir en condiciones que van desde -50 a +50 grados? La gravedad artificial de las habitaciones parpadeó cuando varios estudiantes perdieron el control de sus generadores de campo personales, pero mi adaptación favorita tiene que ser nuestra técnica de caza persistente.
Verás, mientras que la mayoría de los depredadores dependen de la velocidad de explosión, los humanos sí evolucionan para simplemente seguir adelante, literalmente podemos perseguir a la presa hasta que se derrumbe por agotamiento. Persigues a tu presa hasta que las funciones biológicas cesan. Glup balbuceó horrorizado. Su forma está perdiendo cohesión de nuevo. Bueno, normalmente se cansan demasiado para correr. Aunque a veces tienen ataques cardíacos por el estrés, pero eso es, en realidad, una buena introducción a nuestras capacidades de resistencia. Los atletas humanos participan regularmente en eventos llamados Ultramarathon, donde corren cientos de kilómetros sin parar. Max Planck, los tallos de los ojos se habían retraído por completo en su caparazón. Su voz surgió como un susurro apagado. Por favor, dime que eso es todo. Oh, no, todavía no he llegado a nuestro sistema digestivo. ¿Sabías que los humanos podemos comer casi cualquier cosa? Somos una de las pocas especies que pueden procesar materia animal y vegetal. Además, hemos desarrollado este proceso realmente interesante llamado fermentación. Eso es suficiente. Mix Plink Sergio. Ligeramente. Creo que todos necesitamos procesar esta información. Clase terminada para siempre. Pero aún no he cubierto nuestro uso de herramientas. O nuestros comportamientos de unión de manada o nuestra capacidad de convertir literalmente cualquier cosa en un arma. ¿Sabías que los humanos descubrieron la pesca atómica por accidente mientras intentaban entender por qué las rocas estaban Calientes. El aula se vació con una velocidad notable a medida que los estudiantes participaban. Solo protocolos de evacuación de emergencia. Floatilla permaneció congelada en un horror cristalino. ¿Fue algo que dije, Jack? Preguntó genuinamente desconcertado. Ni siquiera. Llegué a las cosas realmente peligrosas como nuestra tendencia a tener criaturas venenosas como mascotas o cómo comemos sustancias tóxicas deliberadamente por placer en el aula. Súbitamente vacía una sola notificación. Parpadeó en la pantalla holográfica. Protocolo de emergencia muerte mundo iniciado. Procedimientos de contención activándose. Jack reflexionó reuniendo sus notas. Supongo que están realmente interesados en los mecanismos de defensa de la Tierra. Esperen hasta que escuchen sobre cómo manejamos los desechos nucleares. Los protocolos de respuesta a emergencias de la Universidad Galáctica de Xenobiología nunca se habían probado a plena capacidad antes, ya que resultó que funcionaron perfectamente, quizás demasiado perfectamente, en horas de la presentación de Jack. El campus había implementado lo que la administración estaba llamando cuidadosamente medidas de seguridad especializadas, que incluían campos de contención triplemente reforzados alrededor de todas las áreas accesibles para humanos. Distancias mínimas de seguridad obligatorias para todas las especies. No humanas. Cápsulas de escape de emergencia instaladas en cada aula. Una nueva señal de advertencia universal específicamente para la actividad humana. Consejería sobre traumas para cualquiera que hubiera asistido a la presentación. Jack lo encontró todo bastante desconcertante realmente. No entiendo el alboroto que le dijo. A flotilla. Que mantenía su distancia de seguridad recién establecida de 50 metros. Ni siquiera llegué a las partes interesantes sobre cómo los humanos buscan deliberadamente situaciones peligrosas para divertirse. Por favor. Flotilla intervino en señal de angustia. Su estructura cristalina todavía mostraba fracturas por estrés de la presentación. No más revelaciones. La evaluación psiquiátrica obligatoria después de su conferencia casi desestabilizó mi Matrix entera, pero tengo esta gran presentación de diapositivas sobre deportes extremos. ¿Sabías que algunos humanos saltan de aeronaves perfectamente funcionales para entretenerse, o escalan cascadas congeladas, o luchan con grandes Depredadors? Un grupo de estudiantes que pasaba inmediatamente activó sus generadores de escudos personales y huyó por el corredor. Mientras tanto, en el salón de profesores, Mimic Plink estaba inmerso en su séptima taza de solución calmante. Ella acechaba todavía retorcido en patrones geométricos complejos. Nos entendimos todo mal, murmuraron a los otros profesores. Todo este tiempo hemos estado clasificando a los humanos como clase de no amenazantes porque carecen de armas
Naturales nunca consideramos que toda su evolución fue una carrera armamentista continua contra su planeta. ¿Viste la última actualización de seguridad? Otro profesor vaciló. Aparentemente los humanos tienen algo llamado adrenalina que les permite superar temporalmente sus limitaciones físicas normales. Pueden levantar varias veces su peso corporal si están lo suficientemente estresados. Eso no es nada, dijo un tercer profesor entre dientes. He estado revisando su historial. Registros históricos. Descubrieron el vuelo propulsado al construir formas cada vez más elaboradas de chocar y llegan al espacio atándose a explosiones controladas en el pasillo, ya que estaba tratando de convencer a la IA de seguridad recién instalada de que no necesitaba una escolta de materiales peligrosos para visitarla. Biblioteca. Mire, explicó pacientemente, solo quiero sacar algunos libros sobre xenobiología local. Tengo curiosidad sobre cómo evolucionaron otras especies sin amenazas ambientales constantes. Alerta a la IA transmitida. Humano mostrando información. Comportamiento de búsqueda. Iniciando protocolos de contención de conocimiento o, vamos, ya prometí. No tocar nada tóxico, explosivo o Dimensionalmente inestable. ¿Qué más quieres? Tu especie considera la inestabilidad dimensional una condición. tossable glop. Burbujeó desde detrás de su nueva burbuja de contención de triple espesor. Bueno, sí. ¿De qué otra manera lo estudiarías? Sinceramente, la mayoría de nuestros física cuántica. Los avances fueron accidentes. Resulta que cuando vives en un planeta que está tratando activamente de matarte, te vuelves bastante bueno en convertir desastres en descubrimientos. La iluminación de emergencia del corredor comenzó a parpadear cuando varios sistemas de seguridad se activaron simultáneamente. ¿Sabías que Jack continuó entusiasmado ante su audiencia que se retiraba rápidamente? Que los humanos descubrieron la radiación al llevar rocas luminosas en sus bolsillos. Varias personas tuvieron que morir antes de que alguien se diera cuenta de que podría ser peligroso, pero ahora lo usamos para tratamiento médico. Supongo que eso suena un poco raro, tratar enfermedades envenenando cuidadosamente a las personas que pasan en su campo de contención de plasma reforzado. Escuché este último comentario y rápidamente perdí la coherencia, salpicándome contra sus paredes de contención con horror. Veo que Jack hizo un gesto hacia el plasma desestabilizado, siendo que ese es exactamente el tipo de respuesta al estrés. Adaptación. Estaba tratando de cubrir en mi presentación que realmente debería hacer una conferencia de seguimiento sobre las prácticas médicas humanas. ¿Sabías que desencadenamos deliberadamente respuestas inmunes para prevenir enfermedades, o que reparamos huesos insertando varillas de metal, o que reiniciamos corazones con descargas eléctricas? El pasillo estaba vacío antes de que terminara de hablar, salvo por el débil eco de varias especies activando sus teletransportadores de emergencia. Tal vez debería haber empezado con algo más simple, reflexionó Jack, mientras regresaba a sus aposentos reforzados. Como cuando bebemos toxinas de plantas por placer todas las mañanas. Quiero decir, ¿a quién no le gusta una buena taza de café detrás de él? La IA de seguridad actualizó silenciosamente su clasificación de amenaza nuevamente un mes después de lo que ahora se llamaba el incidente. La Universidad Galáctica de Xenobiología se había adaptado a tener un humano en el campus. Principalmente los nuevos protocolos de seguridad se habían convertido en salidas de emergencia rutinarias. Estaban claramente marcados con kits de supervivencia en caso de señales humanas. Ahora incluyen barreras a prueba de humanos y todos. Los estudiantes llevaban escudos de defensa personal clasificados para depredadores ápice de clase A. Jack finalmente se había acostumbrado al campo de contención que lo seguía a todas partes, aunque todavía lo encontraba un poco excesivo. ¿Sabes? Mencionó a la flotilla durante el periodo de almuerzo. Estoy empezando a pensar que mi presentación podría haber dado a la gente la impresión equivocada sobre la Tierra. Flertile ahora observa desde detrás de un escudo cristalino reforzado. Claro que sí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué podría ser peor? La Tierra no es tan mala. Quiero decir,
Seguro que tenemos que adaptarnos constantemente para sobrevivir, pero eso es lo que lo hace divertido, como cuando convertimos una de las plantas más mortíferas de nuestro planeta en una bebida popular para el desayuno o cómo aprendemos a aprovecharla electricidad al ser literalmente alcanzados por un rayo varias veces por su explosión recién instalada. Prueba de enseñanza Podium MX. Plink se aclaró la garganta. En realidad, señor Murphy, eso me recuerda. El Consejo Galáctico ha revisado oficialmente la clasificación de la Tierra. De verdad, Jack se animó. ¿Finalmente reconocieron a los humanos como una especie espacial? No exactamente. Han reclasificado a la Tierra misma. Ahora está oficialmente designada como un mundo mortal de clase X y los humanos han sido mejorados a depredadores de ápice de clase A con resistencia ambiental extrema y capacidades de generación tecnológica. Jack consideró esto. ¿Significa esto que tendré que completar más papeleo? No, pero deberás asistir a reuniones informativas de contención obligatorias y firmar varios tratados de bloqueo cuántico. Prometiendo no conquistar accidentalmente ningún sistema solar, pero tenía planes este fin de semana. Algunos compañeros de clase querían aprender sobre actividades recreativas humanas. La temperatura de la habitación bajó varios grados a medida que varios sistemas de enfriamiento se activaban en pánico. Solo iba a ser algo básico que Jack agregó. Rápidamente escalada en roca rafting en aguas bravas buceo en cuevas, ya sabes actividades relajantes alertar a la IA de seguridad. Anunciada un humano que intenta propagar la muerte patrones de comportamiento mundial. Iniciando procedimientos de cuarentena o vamos. Ni siquiera iba a mencionar las cosas realmente emocionantes como el sol gratis. Escalar o hacer snowboard en volcanes o la habitación. Se había vaciado antes de que pudiera terminar. Dejando solo a Gloop, que accidentalmente se había adherido a su asiento en terror bueno, del lado de Jack, al menos esto. Explica por qué el consejo estaba tan sorprendido cuando sobrevivimos a nuestros primeros 3 eventos de nivel de extinción, aunque sigo pensando que están exagerando, no es como si los humanos buscaran activamente situaciones peligrosas. Solo por diversión, hizo una pausa y consideró. Bueno, tal vez lo hagamos, pero solo los fines de semana. Y feriados y cuando estamos aburridos o tenemos curiosidad o alguien dice que es imposible. De repente, la tendencia de los humanos a explorar estaciones espaciales abandonadas y colonizar planetas hostiles tenía mucho más sentido para la horrorizada comunidad galáctica, además de que Jack continuó sacando su bloc de datos de acuerdo con estas nuevas pautas de clasificación. La Tierra ni siquiera es el mundo más peligroso que existe. Aunque yo debo admitir que estar noveno en la lista es bastante impresionante. Esperen hasta que les diga a todos en casa que van a estar muy emocionados por intentar ascender en la clasificación. En la oficina administrativa que monitorea esta conversación, Max Plink tomó una decisión ejecutiva. El garaje lleno de naves de escape de emergencia podía esperar. Ahora necesitaban actualizar su currículum y solicitar un puesto de profesor en algún lugar agradable y seguro como ese planeta. Con las tormentas ácidas y la atmósfera carnívora, cualquier cosa era mejor que tratar de explicarle a un humano porque hacer deliberadamente que su mundo de la muerte sea más mortal podría ser una mala idea. Aunque tuvieron que admitir que tenían un poco de curiosidad sobre lo que implicaba el abordaje de volcanes, pero solo un poco.